Muy bien, damas y caballeros, muy buenos días. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión les da la más cordial bienvenida al taller internacional denominado Promoción de la Inversión y el Desarrollo Sostenible en Latinoamérica, Mejores Prácticas y Camino a Seguir. Por favor, se les pide a todos los presentes colocar en modo silencio sus celulares y así no interrumpir el desarrollo del evento. Destacar que el Perú ha apoyado el Programa Regional de América Latina y el Caribe de la OCDE y la Iniciativa de Inversión de América Latina y el Caribe de la OCDE desde su inicio. Fue sede de la Conferencia de Inversión de ALC en el 2015, que también sirvió como plataforma de consulta regional para la actualización del marco de políticas de inversión. A través del taller, Proinversión continúa su trabajo conjunto con la OCDE y facilita la divulgación de los principales hallazgos del informe a través de las discusiones entre profesionales y responsables de la formulación de políticas públicas para la inversión. Como siguiente acto protocolar, escucharemos palabras de bienvenida e inauguración del evento a cargo del director ejecutivo de Proinversión, señor Alejandro Arrieta. Buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta larga jornada de trabajo. Debo agradecer en primer lugar el apoyo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que entre sus diferentes grupos de trabajo ha tenido la iniciativa o tiene la iniciativa de inversiones para países latinoamericanos, que agrupa a diferentes representantes de países de la región. Entre ellos los miembros del Pacífico, razón por la cual Perú participa a través de Proinversión. Esta oportunidad particularmente cobra interés por el momento que atraviesa la región. Nos va a permitir fomentar discusiones sobre opciones de políticas para promover, atraer y facilitar inversión en América Latina y el Caribe, y el papel que juegan las agencias de promoción de inversiones. Por ello saludamos la participación de representantes de los diferentes países. En esta oportunidad se podrá generar un espacio de diálogo que permita desarrollar nuevas propuestas de estrategias en la promoción de inversiones para un desarrollo sostenible, lo que implica necesariamente el fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos, las empresas y las comunidades. El Perú en particular es un país muy diverso, con un enorme potencial de desarrollo, pero a su vez con una diversidad geográfica que a lo largo de su historia le ha generado de alguna manera diferentes inconvenientes en el crecimiento. Por eso el reto es convertirlo en un país de oportunidades, y para eso se necesita cerrar la brecha, sobre todo de infraestructura y servicios, que por su diversidad geográfica se mantiene a lo largo del tiempo. Por tanto, en estas condiciones, a pesar de mi carácter accidental en esta posición, me es muy grato dar por inaugurado este taller, deseando que tengan una jornada muy productiva para la mejor calidad de vida de nuestras sociedades. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al director ejecutivo de Proinversión, señor Alejandro Arrieta, por estas palabras. A continuación, escucharemos palabras de apertura del taller. Vamos a invitar al señor Andrea Goldstein, economista senior, Iniciativa OCDE para la Inversión en América Latina y el Caribe. Buenos días y gracias. En nombre de la OCDE quiero darle la bienvenida, con las gafas, si no, no leo, al taller regional sobre promoción de la inversión y el desarrollo sostenible en Latinoamérica, mejores prácticas y ideas para el futuro. Me gustaría agradecer en primer lugar a Proinversión, al director ejecutivo Arrieta y a su cúpula y a sus técnicos por colaborar en la organización del evento, que como ya se dijo, contribuye al programa regional de América Latina y el Caribe de la OCDE y a la iniciativa para la inversión en América Latina y el Caribe. Gracias también, obviamente, a todos ustedes que han viajado a Lima desde varios países para intercambiar experiencias. Este esfuerzo, no solo a nivel bilateral, porque como ya saben, ya son 7 los países de la región que aplican los estándares de la OCDE en el área de inversiones y que participan de las actividades del Comité de Inversión, sino también a nivel regional se encaja perfectamente en el modus operandi de la organización de la OCDE, el peer review. El objetivo del taller es mejor aprender cómo América Latina y el Caribe en este momento tan difícil, pero también lleno de expectativas como es el actual, pueden atraer y facilitar la inversión de calidad, en particular la inversión foránea, cómo garantizar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030, y cómo pueden actuar las agencias de promoción de la inversión en este sentido. No voy a entrar en la sustancia porque tenemos el día entero para hacerlo, y para mostrar cuán difícil es encontrar la receta mágica en esta discusión, prefiero citar a 2 personas que tienen mucho que decir sobre el estado del mundo en general y también creo en el sentido de nuestras discusiones. El primero personero es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hace unas semanas ha publicado en el Financial Times un op-ed que menciona a las dificultades que está teniendo la comunidad internacional en progredir y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este artículo que salió en el Financial Times menciona obviamente al sector privado como un actor esencial para lograr los objetivos. Y en particular, y ahora voy a tratar de traducir lo que está escrito en este artículo, hace hincapié en 3 funciones del sector privado y entonces en 3 actividades que los policymakers pueden hacer para facilitar su papel. Primero, dice que el sector privado necesita políticas de largo plazo de inversión que sirvan a la sociedad y no solamente los accionistas. Esta es una preocupación mayor en todos los países de la OCDE y obviamente es un marco de referencia muy importante para la acción de las agencias de promoción de inversión, comprender cómo está cambiando la función objetivo de las empresas y de los inversionistas. Segundo punto que hace Antonio Guterres es subrayar la necesidad de encontrar nuevas formas para que el sector privado pueda investir en el crecimiento inclusivo y en el desarrollo. Y menciona a varias iniciativas que se están llevando a cabo a nivel internacional. No menciona una que es importante desde nuestro punto de vista de la OCDE, que es el Business for Inclusive Growth Initiative, que se ha lanzado hace un par de meses en el G7 de Biarritz, que es una de las iniciativas más importantes y otra vez es importante para las agencias de promoción de la inversión a nivel global y en Latinoamérica en particular, estar consciente de los cambios que se están produciendo a nivel global. Y el tercer punto que hace es de invitar al sector empresarial a no detenerse solamente en el tema de la inversión, sino a empujar para lo que se denomina el policy change. Y esto creo es muy importante en el marco de la discusión que vamos a tener sobre el papel de policy advocacy que tienen las agencias. O sea, como se dice en inglés, it takes two to tango, y si las agencias se ocupan más cada día más de policy advocacy, también es importante que el sector privado empuje para la reforma de políticas.
Este es el decidí empezar la jornada hablando del secretario general de la ONU y continúo hablando de un premio Nobel muy conocido en este país, que es Mario Vargas Llosa, que en una entrevista reciente dijo, hablando de Perú, dijo que es uno de los pocos países en América Latina que ha crecido económicamente, en el cual se ha ensachado la clase media y pese a las catástrofes naturales, el Perú progresa en creación de riqueza y en oportunidades. Pero también observa un elemento muy importante, que es que la inversión privada, que ha jugado un papel fundamental en este proceso, está siendo criticada muy a menudo por las inversiones que hace en el sector minero y en general en el sector de recursos naturales, que juega un papel extremadamente importante en esta región y donde se ven los posibles trade-offs entre promoción de la inversión y desarrollo sostenible. No hay que encontrarlos, estos trade-offs. Obviamente los objetivos de la OCDE y los instrumentos de la OCDE van en este sentido y eso creo que es también un marco de referencia importante para nuestra discusión. Para concluir, les deseo un día de muchos debates y para encontrar quizás el Holy Grail que necesitamos para alinear los objetivos de la promoción de la inversión con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Muy bien, gracias a Andrea Goldstein. Sí, por favor, para la foto respectiva. Quiero invitar al señor Alejandro Arrieta para la foto de cierre de esta parte inicial. Ambos representantes de Inversión y OCDE para la foto de estilo. Vamos a brindarle fuertes aplausos, por favor. Muy bien, damas y caballeros, vamos a observar a continuación el siguiente video OCDE preparado para la ocasión. Adelante, por favor. El Perú está en el foco del mundo. Lidera la tasa de crecimiento económico en América Latina en la última década. Nuestras políticas económicas estables nos generan reconocimiento tanto en el ámbito local como internacional. Las reglas favorables para la atracción de capitales nos han permitido ser uno de los principales destinos de inversión extranjera en la región. Debido al avance obtenido en los últimos años, Perú fue invitado por la OCDE a suscribir el programa PAIS en el año 2014. Esto permitirá consolidar los avances del Perú en el desarrollo del capital humano y productividad, crecimiento y desarrollo nacional, medio ambiente, institucionalidad y la transparencia del Estado. El programa PAIS es un objetivo nacional enfocado en las prioridades de desarrollo del Perú y que sirve de guía para el proceso de admisión como miembro pleno de la OCDE. Alcanzar los estándares de la OCDE llevarán a la economía peruana a ser más competitiva. Estamos en la ruta acertada que puede generar mayor bienestar en nuestra sociedad. Las expectativas del Perú son muy favorables. Trabajamos hoy sobre nuevos retos para seguir creciendo y construir nuestro futuro. Explore las oportunidades de inversión que el Perú pone a su disposición. Lo invitamos a ser parte de este gran país. Gobierno del Perú. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la primera sesión de esta jornada. Cómo se relaciona la inversión extranjera directa con el desarrollo sostenible. Ese es el título de esta primera sesión. Quiero invitar, por favor, al moderador, que en esta oportunidad será Andrea Goldstein, coordinador Iniciativa OCDE para la Inversión.
en América Latina y el Caribe. También al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Juan Carlos Matius, vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola. Renzo Castelares, subgerente de diseño de política económica del Banco Central de Reserva del Perú. Y Felipe Palacios, ministro consejero, jefe de sección económica y comercial para Perú y Bolivia, Unión Europea. La inversión extranjera directa puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible, ya que aporta recursos y genera efectos secundarios positivos sobre las economías anfitrionas. Los panelistas discutirán el papel de la inversión privada, incluida la inversión extranjera directa, para el desarrollo sostenible, así como los desafíos de políticas pendientes en el área. La OCDE desarrolla algunas herramientas, buenas prácticas y datos que pueden servir como un insumo para estas discusiones de política. Entonces, vamos a dejar ya a esta mesa redonda a cargo del moderador Andrea Goldstein. Estamos esperando al señor de la Flor, que por problemas de tránsito se está demorando un poco. Creo que tenemos la presentación. Esto es para avanzar, Okay. retroceder. Gracias. En esta primera presentación quiero presentarles un poco de datos y cifras que hemos producido en los últimos meses para definir un poco los términos de la ecuación, si me permiten, de la contribución del sector privado y de la inversión internacional al desarrollo sostenible. Como ven en el título de esta presentación hay un aspecto que es el aspecto cuantitativo, simple, pero también hay un aspecto de calidad de la inversión privada y de la inversión internacional en particular que estamos tratando de medir en la OCDE. En lo que se refiere a la cantidad, como ustedes ven, estamos asistiendo a un periodo de caída de la inversión internacional que viene desde antes de la crisis internacional de 2008, que ha sido el punto más alto de la inversión internacional. Después hemos asistido a una desaceleración de la inversión internacional y en los últimos años incluso de una caída. Bienvenido. Es un fenómeno que tiene muchas causas y entre las causas hay causas también de naturaleza política que tienen que ver con el proteccionismo, obviamente, y la incertidumbre que está dominando en este momento el panorama internacional y que obviamente tiene repercusiones en términos de diplomacia económica, de política de inversión y de intenciones de inversión por parte de las grandes multinacionales y también de las pequeñas multinacionales. En términos de composición, esta crisis, o por lo menos esta alarma alrededor de la inversión internacional, está interesando sobre todo los países de la OCDE, y aún si todos se están moviéndose más o menos, como ven, en forma coordinada y sincronizada, pero es interesante ver que los países emergentes siguen teniendo un papel protagónico y siguen con un gran potencial de atracción. Eso tiene que ver con las grandes expectativas que todavía rodean el crecimiento económico a pesar de la desaceleración en China y en Asia, pero todavía el potencial de crecimiento aparece muy grande, evidentemente. Como ven, en el área non-OCDE de los G20, el crecimiento ha seguido siendo sostenido en el último trimestre, en la última
semestre, en la primera parte del año. Y acá ven todas las regiones principales, cómo se ha movido en los últimos 2 años, comparando el primer semestre de 2019 con el primer semestre de 2018. Pero mirar simplemente a la cantidad es imprescindible, y eso es lo que decía también el secretario general de las Naciones Unidas en este OPED, que el primer problema que tenemos para lograr los objetivos de la Agenda 2030 es un problema de cantidad de financiamiento para el desarrollo sostenible. Pero también tenemos un cuestionamiento acerca de las calidades de la inversión internacional. No toda la inversión internacional tiene los mismos efectos positivos, no toda la inversión internacional tiene los mismos efectos de derrames, y eso nos ha llevado en los últimos 2 años a tratar de ver cuál es el impacto de la inversión internacional sobre 5 dimensiones que tienen que ver con los Sustainable Development Goals. O sea, primero es la productividad y la innovación, que como sabemos, como dijo Paul Krugman, en el no es todo, pero en el largo plazo es todo para el crecimiento económico. El segundo punto es el empleo y la calidad de los puestos de trabajo que se generan. El tercer punto son los skills que se producen a través de la inversión internacional. El cuarto y cada día más importante aspecto del desarrollo sostenible son las consideraciones de género, y finalmente el tema del cambio climático y de la imprenta carbónica del crecimiento. Y los resultados son muy interesantes porque apuntan a un potencial enorme que tiene la inversión internacional en lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a la grande varianza que existe, y entonces al papel muy importante que juegan las políticas, que pueden alinear los objetivos con el comportamiento de las empresas, pero al mismo tiempo tienen que ser muy virtuosas. La primera lámina muestra cómo en general las empresas las multinacionales, las filiales de empresas extranjeras, producen un premium en términos de productividad e innovación, entonces de crecimiento, pero que las diferencias son muy notables entre los países. Y no es necesariamente la diferencia, no se da necesariamente entre países OCDE, países más industrializados y países menos industrializados. También al interior del universo de los países no OCDE hay diferencias notables. Otra vez se ve la misma heterogeneidad de los comportamientos en términos de la traslación de la productividad, de la mayor productividad de las empresas multinacionales en términos de calidad y del empleo. Calidad en términos de salarios, pero también en términos de certidumbre contractual. Y eso otra vez se ve en general, pero con diferencias bastante notables entre países y en el interior de los países. Esto es la pregunta que nos hemos puesto, por la cual hemos encontrado una respuesta empírica, es si las empresas extranjeras pagan en promedio salarios mejores que las empresas nacionales, domésticas. Y la respuesta es sí, pero depende mucho del país, y entonces depende mucho de la composición de la inversión y de las políticas que se aplican en el país que recibe la inversión. Otro elemento importante es que el empleo en general femenino resulta ser relativamente débil en los sectores que atraen la mayoría de la inversión extranjera. Eso no es un problema de la inversión extranjera, obviamente, es una observación empírica que se hace. Eso tiene que ver mucho con la concentración muy fuerte de la inversión internacional en los países en desarrollo en los sectores de recursos naturales. O sea que acá no estamos tratando de encontrar una respuesta a la pregunta del por qué, pero estamos tratando y damos una respuesta empírica a la correlación entre los dos fenómenos. Al mismo tiempo, esto es muy positivo, es que, y ahí también vemos en muchos países latinoamericanos la confirmación, pienso a Uruguay, pero también obviamente a Perú, que el porcentaje de la inversión
internacional que va a las energías renovables, y el porcentaje de la inversión en energía renovable que viene de la inversión internacional son las dos muy altas. Y eso, como ven, es muy notable como este fenómeno se visualiza en el caso de los grandes países emergentes de los BRICS. Esto es simplemente para darles un poco un marco de referencia. Entonces, vivimos en una época en la cual la inversión internacional está desacelerando, pero también hay que mirar más allá de la cantidad de la inversión internacional a la calidad y a las calidades de la inversión internacional. Acá ven las referencias si están interesados en saber más, pero eso nos abre el camino para la discusión. Y voy a empezar preguntándole a Pablo de la Flor, que es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Justamente estamos mencionando el papel muy importante que tiene este sector en la inversión internacional en los países en desarrollo, y también incluido Perú. ¿Cuál es la contribución que la sociedad y sus empresas asociadas están dando para el desarrollo sostenible en Perú? En el Perú, considerando los sectores de referencia, y si nos puede dar también ejemplos de estas prácticas y de estos efectos positivos que está teniendo la inversión en el sector. Sí, en primer término, muchísimas gracias por la gentil invitación a participar en este conversatorio, y valga la oportunidad también para disculparme por la demora, pero como muchos de ustedes seguramente he sido víctima del tráfico limeño. Me hubiera demorado menos caminando desde mi casa que tomando un taxi, y creo que esa es una de las externalidades negativas del importante proceso y descoordinado proceso de crecimiento tan vigoroso que ha tenido el Perú en los últimos años. El Perú es considerado como un caso ejemplar de crecimiento económico en América Latina a lo largo de los últimos 15 años, con tasas que superan el 5%, que nos han permitido una reducción muy significativa entre las más importantes de los niveles de pobreza, actualmente poco por encima del 20%, 23% de niveles de pobreza, después de haber estado por encima del 50% apenas 15 años antes. El 70% de la reducción de la pobreza peruana se explica fundamentalmente por el crecimiento. De ahí la enorme importancia y relevancia de prender los reflectores y esta llamada de alerta respecto a lo que está ocurriendo con la desaceleración y ralentización de la economía peruana en los últimos años. Hemos visto con preocupación las cifras dadas a conocer recientemente por el INEI respecto al crecimiento nuevamente del empleo informal en el Perú. 73% de la población económicamente activa actualmente empleada en la economía informal. Cruzar de la informalidad a la formalidad en el Perú significa duplicar la productividad. Y como bien decías, en el largo plazo, la única causa sostenible o motor sostenible del crecimiento es precisamente la productividad. Entonces, sirva estos guarismos para llamar la atención y alertarnos respecto a lo que viene sucediendo con esta desaceleración. Posiblemente este año veamos también un crecimiento en la pobreza. La última vez que tuvimos tasas de crecimiento de la magnitud que venimos registrando, del orden del 2.2, 2.3%, experimentamos también un crecimiento importante en el número de peruanos que comenzaron a vivir por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros en materia de mantener este entorno macroeconómico estable que ha sido crítico para el crecimiento y desarrollo del país, implementar el tipo de reformas que necesitamos poner en marcha para fortalecer la competitividad de la economía peruana y retomar la senda del crecimiento sostenido, sin la cual es imposible seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Las empresas del sector minero, en particular, han sido importantes aportantes en este esfuerzo de crecimiento tan importante que ha tenido el país.
A lo largo de la última década, las empresas del sector han invertido aproximadamente 60.000 millones de dólares en el desarrollo de un portafolio muy importante de proyectos. El sector minero genera aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos y es responsable casi el 60% del total de las exportaciones peruanas. El canal de transmisión del bienestar y del desarrollo sostenible es triple. Por un lado está la acción directa de las empresas a través de la contratación de bienes y servicios, es el primer ímpetu directo. Hay un segundo canal de transmisión del bienestar que guarda relación directa con este mecanismo tan interesante que tenemos en el Perú, que es un mecanismo de contribución a partir del cual los beneficios tributarios generados por la actividad minera se comparten con los gobiernos regionales y subregionales, los gobiernos provinciales y distritales, es el canon, y esto ha significado en el Perú transferencias nunca antes registradas. Estamos hablando de más de 60.000 millones si es que sumamos canon sobre canon, regalías, no solamente del sector minero, sino también del sector gasífero e hidrocarburífero. Si nos remitimos únicamente a las contribuciones del sector minero, estamos hablando de casi 40.000 millones de soles transferidos a estos gobiernos subnacionales. Y aquí uno de los principales desafíos que enfrenta el Perú, que guarda relación precisamente con la enorme precariedad institucional que hoy por hoy es un limitante y uno de los principales factores inhibidores del crecimiento. Y es que, así como se han transferido estos recursos que hubieran sido suficientes para cerrar las enormes brechas que todavía arrastramos en materia de provisión de bienes públicos de calidad, sobre todo en el mundo rural, lamentablemente solamente se ha podido ejecutar el 66% de esos presupuestos. En algunos casos, las cifras son aún más alarmantes. Caso de Apurímac, por ejemplo, 53% de ejecución de los presupuestos a lo largo de la última década y en lo que va del año, inclusive cifras menores. Entonces, el gran dilema peruano es, o mejor dicho, el gran desafío no es cómo recoger, cómo capturar más recursos, sino cómo imprimirle eficiencia a la utilización de esos recursos. Y nuevamente, para ello, la dimensión institucional resulta vital. No será posible que impulsemos el crecimiento y el desarrollo si es que no logramos revertir esta situación en materia de capacidades instaladas en gobiernos ya no solamente subnacionales, porque la misma historia se puede contar respecto del desempeño del gobierno central en materia de ejecución presupuestal. Estamos lejos de agregarle impulso al PBI, la inversión pública le está sustrayendo dinamismo al crecimiento económico, y eso no puede ser. Curiosamente, el canon se ha convertido en una política contracíclica porque los gobiernos sencillamente no tienen la capacidad de ejecutar, y creo que ahí tenemos un enorme desafío. Más allá de estas contribuciones puntuales a las que me he referido de parte del sector minero energético, hay una segunda dimensión que también resulta relevante destacar, y me estoy refiriendo a las iniciativas de responsabilidad social que a lo largo de la última década han insumido inversiones del orden de los 4.000 millones de soles, es decir, 4.000 millones de soles adicionales a lo que se corresponden al pago de impuestos que han sido destinados a desarrollar distintas iniciativas de desarrollo en los ámbitos de influencia de las empresas del sector. Para que tengamos una idea de cuáles son los lineamientos o cuáles son algunos de los ámbitos de intervención de estas empresas, nosotros sistematizamos la información que recogemos en nuestro anuario. Es un informe de las actividades en materia de responsabilidad social y la incidencia de las mismas articuladas alrededor de los ODS. Ese reporte lo emitimos todos los años. El año pasado pudimos sistematizar 125 proyectos implementados por los tres sectores, con una incidencia en
cada uno de los 17 ODS en diferente magnitud, un especial énfasis en el empleo local. Buena parte de las empresas, por ejemplo, tienen políticas de contratación local, que básicamente las lleva a extender contratos al 100% de la mano de obra no calificada. Es difícil conseguir mano de obra calificada en las zonas alrededor de las operaciones. Ahí tenemos un primer ámbito bastante dinámico de actividad en materia de responsabilidad social. Un fuerte énfasis en la generación de capacidades, la capacitación de las comunidades para el desarrollo productivo. En fin, un sinnúmero de proyectos, todos ellos caracterizados precisamente por el compromiso que las empresas tienen con el desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a sus operaciones con las que se viene trabajando. Sé que el tiempo corre, no quiero tomar demasiados minutos más en esta primera intervención y me pongo a disposición para seguir elaborando sobre estas materias en la segunda ronda de participación. Muchas gracias, Pablo. Ahora una pregunta al vicedirector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola, Juan Carlos Matthews. La educación es obviamente una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y para mejorar la acción del sector empresarial en este sentido. ¿Cuál ha sido la experiencia de la universidad que usted dirige, al cual contribuye a dirigir, en términos de mejorar esta acción y esta implementación? A ver, muchísimas gracias por la invitación y me sumo un poco a las palabras de Pablo como introducción a este conversatorio. De hecho, si revisamos lo que todos creo que revisamos regularmente, que es este ranking mundial de competitividad, y miramos un poco la evolución de los países de manera comparada, se mantiene casi la misma foto año por año. Hemos perdido 2 posiciones en el último ranking, pero aparecen siempre los mismos puntos débiles en el país. Institucionalidad, que es evidente y lo que estamos viviendo en estos días o en estos meses lo pone más claramente en evidencia: desconfianza en el Poder Judicial, altos niveles de corrupción, etc. Educación, donde sin duda estamos dentro de los países que todavía invierte poco en educación, 3.8% del PBI, es bastante rezagado, y no solamente es ese porcentaje, sino la calidad de esa inversión en educación y las enormes falencias en términos de capacitación de los docentes incluso que dirigen este proceso. Salud, donde tenemos altísimos niveles de desnutrición crónica, de anemia infantil, que son una limitante que se amarra también al tema educativo. Innovación, ciencia y tecnología, donde somos el país probablemente que menos invierte en América Latina. Y el tema de infraestructura, donde si lo vemos desde la óptica de comercio exterior, tenemos una grosera concentración en el puerto Callao, que maneja el 82% del comercio exterior peruano, y un solo aeropuerto internacional, que es el Jorge Chávez, ¿no? Ahora, dentro de esa lógica siempre hay varias maneras de mirar las cosas, y uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando uno mira efectivamente el crecimiento económico del Perú y lo compara con el resto de América Latina, a pesar de esa desaceleración que mencionaba Pablo, es cierto que mantenemos tasas de crecimiento por encima del promedio latinoamericano. Este año que cerremos con 2.6, que es un crecimiento pobre para el Perú, en comparación numérica con América Latina seremos de los que más crece. Pero el desafío es mucho más grande que eso, ¿no? O sea, si nosotros recuperáramos tasa de crecimiento del 4%, con 4% nos demoraríamos más de 70 años en ser un país desarrollado. Por lo tanto, el desafío va bastante más arriba que eso. Si no crecemos por encima de 6.5%, no tenemos esperanzas en un plazo razonable de pasar a las escalas mayores, ¿no? De cara a lo que nosotros hacemos como corporación educativa, y que, sin que suene un poco un puricherry, pero dado que la pregunta va a lo que hacemos como corporación, hay varias cosas que han funcionado porque hemos crecido en forma sostenida. El año pasado se cumplieron 50 años de la corporación. El próximo año, para lo que es la universidad, cumplimos 25 años, pero se ha desarrollado una cadena de valor educativo que es una cosa que nos ha funcionado. O sea, tenemos el Kindergarten Coloring Dreams, el colegio San Ignacio Recale, la universidad con 42 carreras, con 8 facultades, y la escuela de posgrado. O sea, en la ilusión máxima que tenemos, queremos coger a un niño de 5 años y volverlo a los 31 con un doctorado encima.
y se ha aceptado por primera vez hace un par de años la participación de un fondo de capital de riesgo. Porque como saben, un fondo de capital de riesgo es como un matrimonio con divorcio anunciado, ¿no? Tiene 5 años de participación en la corporación, ha puesto $50 millones en la mesa, ha permitido un crecimiento mucho más acelerado del que se tenía previsto. Estamos ya entrando al año 3 con ellos, en 2 años y pico se retiran de la corporación con una participación importante. Y eso nos ha permitido, entre otras cosas, consolidarnos como la primera corporación exportadora de servicios educativos. Hoy día, la San Ignacio, muchos no lo saben, pero tiene presencia en Paraguay hace 26 años con colegio, que me atrevería a decir que es uno de los 2 colegios más importantes de Paraguay, y la universidad, que recién se ha ascendido en términos de infraestructura. Tiene presencia en Miami hace 10 años con un campus alquilado en el Doral y se ha comprado un campus propio frente al Dolphin Mall a 10 minutos del aeropuerto. Y se acaba de tomar la decisión del ingreso a Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Entonces, esos son pasos mayores. No estamos hablando simplemente de alianzas, que tenemos cerca de 300 alianzas internacionales, sino decisiones de inversión con infraestructura y eso ha permitido un crecimiento sostenido de la corporación que nos ha permitido un desarrollo en los últimos años importante. De hecho, una cosa donde creo que nos diferenciamos de la mirada de muchas universidades que apuntan a un público más élite en el Perú es una apuesta grande por gente con bajos recursos y talento demostrado, ¿no? Y con pruebas de IQ atrás, etcétera. Por ejemplo, solamente mirando una iniciativa que nos pareció buena del gobierno del presidente Humala, Beca 18, la San Ignacio capturó 3.000 alumnos de Beca 18. Sin duda es la universidad que mucho más alumnos tuvo y hay experiencias a mostrar que es simplemente cambio de vida, ¿no? Absoluto. Gisela Suárez, una chica de Huancavelica, una de las regiones más pobres del país, hablaba quechua y con alguna dificultad el español y con niveles de pobreza evidentes. Y hoy día es una chica que ha tenido el stage en el convenio que se tiene con Disney, se especializó en temas de innovación y trabaja en el equipo de innovación de la San Ignacio Loyola, ¿no? Y digo en este tema de innovación y tecnología porque esa es la otra beta donde se ha hecho una apuesta importante, se ha hecho una inversión de $5 millones en una factoría digital y muchos de los programas que se están desarrollando apuestan a solucionar en parte esas dificultades que explican el retraso de Pablo al llegar acá, ¿no? O sea, en una megaciudad donde tienes más de 10 millones de habitantes, el tema del tráfico es evidente, no tenemos que comentarlo. O sea, yo fui uno de los que se colgó en Facebook cuando puso esa nota que decía: el día que yo fallezca quiero que mis cenizas se esparzan en el lugar donde he pasado la mayor parte del tiempo de mi vida, ¿no? La Javier Prado, ¿no? Claro, entonces la apuesta por estos programas en algunos casos resuelve un tema que es absolutamente evidente y si estamos en La Molina, capturar un público simplemente acá de San Isidro Miraflores resulta imposible y la única alternativa es jugar a herramientas digitales avanzadas, ¿no? Entonces, creo, sin que sea un pulicherry, que digamos, la dirección con la que la corporación ha desarrollado su crecimiento ha permitido, primero, un aporte importante. Tenemos 21.000 alumnos en la corporación, no, solamente en la parte de educación superior, 1.800 en el colegio y 1.000 más en la escuela de posgrado, pero este enfoque de ser mucho más abiertos y no centrarnos en el segmento AB solamente, sino ir más abajo, partiendo del requisito de gente talentosa, nos está funcionando como un mecanismo de crecimiento importante. Obviamente tenemos que ver palanqueos de financiamiento para que eso sea viable, pero creo que ha sido una estrategia que nos está dando resultados importantes, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora a Renzo Casellares, que es subdirector de Diseño de Política Económica en el Banco Central de la República del Perú. Si no me equivoco, el Banco Central queda en el centro, o sea que son todavía más kilómetros cada día. La pregunta es general, pero justamente desde el punto de vista del Banco Central, que maneja todos los datos macroeconómicos, ¿cuál ha sido la contribución de la inversión extranjera directa en este fenómeno de crecimiento que Perú ha vivido a partir del año 2003? Primero, gracias por la invitación. Y segundo, bueno, las expresiones que voy a comentar hoy día son a título personal, no comprometen para nada la visión del banco. Solo aclararles eso. Sí, en primer lugar, creo que la contribución principal de la inversión directa extranjera ha sido en términos de colaborar a la estabilidad macroeconómica.
cuando uno revisa las cifras del Perú de los últimos 40 años, salvo en 4 hemos tenido déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente que toma en cuenta los ingresos y gastos del país con el resto del mundo. Entonces siempre fue una preocupación, sobre todo durante los 80 y los 90, cómo financiar este déficit de cuenta corriente. En algunos casos los países pueden financiarla a través de préstamos, ¿no? Y eso lo cual podría comprometer en cierta medida la estabilidad fiscal. Uno empieza a pedir préstamos y la deuda pública empieza a crecer, lo cual más adelante podría traducirse en una crisis de balanza de pagos. No es de sorprender que muchas de las tesis de universitarios de los años 90 estaban alrededor de la sostenibilidad de la balanza de pagos, crisis de balanza de pagos, ¿no? Pero otra manera de financiar estos déficits de cuenta corriente es a través de inversión extranjera directa. Y eso es lo que ha venido pasando en parte desde el año 93, donde uno observa un crecimiento importante del saldo de inversión directa extranjera en el Perú. Esto ha permitido también que ya dejemos de preocuparnos un poco por estas crisis de balanza de pagos en el último tiempo y pasemos a otros temas. El segundo punto donde veo un impacto de la inversión directa extranjera es, como ya se mencionó, en términos de productividad. Generalmente las empresas más productivas en cada uno de sus países son las que terminan invirtiendo fuera de sus fronteras, no solo brindando estos incrementos directos en productividad, sino también nueva tecnología o tecnología de frontera. Un punto relacionado a esto es que las empresas también se van a colocar en aquellos sectores en los cuales la economía es más productiva. Y eso es lo que sucedió en el Perú en el último tiempo. Se iniciaron en los sectores de telecomunicaciones, en el sector minero, donde la productividad es muy alta. También se colocaron en el sector energético y ya más en el último tiempo se han ubicado en el sector más productivo del sector servicios y en infraestructura. ¿Por qué es importante? Porque no solo brindan estos aumentos en productividad, sino también van a generar los spillovers sobre otros sectores a los cuales ellos están encadenados, ¿no? Vemos así también que, como tercer punto, ¿por qué sería importante inversión extranjera directa? Es en la generación de empleos directos e indirectos, pero de empleo formal, ¿no? Como bien mencionaba Pablo, Perú es una economía con una informalidad laboral muy elevada, más del 70% de informalidad, así que la contribución que hace la inversión directa extranjera en este punto es muy importante, también conectado con el efecto multiplicador que tiene en la economía, como bien mencionaba Pablo. En caso de la minería, por ejemplo, por cada empleo formal que genera, según un estudio del IPE, se generan 6 o 7 empleos indirectos, ¿no? Un cuarto punto, que no sé si ha sido muy tocado, es el impacto que puede tener en la descentralización en el caso del Perú, ¿no? Gran parte de esta inversión directa extranjera está situada en regiones fuera de Lima. Tenemos el caso principal de las mineras y en cierta medida las inversiones en el sector eléctrico, sobre todo en la parte de transmisión y generación, han sido diseñadas fuera de Lima y como se mencionó anteriormente, también tiene un impacto en cuanto a la transferencia de recursos a través del pago de impuestos que se da a las regiones. Como bien se señalaron, queda un reto pendiente de poder utilizar eficientemente estos recursos, más allá también de gastarlos. Un punto que es importante recalcar es que esta inversión extranjera directa tiene que ser amigable y sostenible con el medio ambiente. Y en ese sentido, por dar algún ejemplo, en el sector energético se ha priorizado, se ha estimulado la inversión en estas plantas de energías renovables, ¿no? Como puede ser la energía solar, la energía eólica y algunas hidros a menor escala. Al igual que incentivar el consumo de energías más limpias, ¿no? Como el caso del gas natural, en lugar de seguir utilizando algunas más contaminantes como el diésel y el carbón. Desde el Banco Central, en el último tiempo revisando, se han elaborado algunos estudios que evalúan el impacto de la inversión extranjera directa. Hay un estudio de Elmer Sánchez de hace unos años atrás donde evalúa cómo afecta el grado de inversión, la obtención del grado de inversión en
los montos de inversión extranjera directa y encuentra para economías emergentes que en el corto plazo, al menos en los 3 primeros años, incrementa significativamente los flujos de inversión extranjera directa el haber obtenido el grado de inversión. Por último, bueno, ya es más que todo una preocupación, quizás o una inquietud, es fomentar el estudio de cuál ha sido el impacto de la inversión extranjera directa directamente en la reducción de la pobreza, en la creación de empleo y en las ganancias de eficiencia, ¿no? Se dice que la inversión extranjera directa aumenta la competencia en ciertos sectores, lo cual se debería haber traducido en una disminución de los precios en estos mismos sectores y cómo esto ha beneficiado, digamos, a los hogares, ¿no? Eso sería un reto pendiente. Muchas gracias, Enzo. Muy interesante como la panoplia de efectos que está teniendo la inversión extranjera directa en la economía peruana. Y ahora le pregunto a Felipe Palacios, que es ministro consejero y jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea para Perú y Bolivia. ¿Cuál ha sido la experiencia de los países europeos bajo el mismo criterio? Y si hay ejemplos en particular que pueden ser de utilidad para la región latinoamericana para aprovechar de la inversión extranjera, incluso. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por el evento a Proinversión y a la OCDE. En cuanto a la contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo sostenible, depende en gran medida de un número de variables importantes, ¿no? Pues desde el sector de inversión hasta las políticas de atracción de inversión, políticas públicas y medidas reguladoras, ¿no? Entonces, y luego también la contribución también depende, digamos, en el espectro de desde la voluntariedad de las empresas, de la responsabilidad empresarial, hasta la obligación, por ejemplo, o la condicionalidad que aparece en algunos préstamos de instituciones internacionales en las que se apunta hacia que las inversiones maximicen el efecto positivo en el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en este ámbito, la Unión Europea lo que hace desde el punto de vista de las políticas públicas y las medidas regulatorias con respecto a la sostenibilidad, por una parte, tiene unas políticas bastante, digamos, vanguardistas en términos de sostenibilidad. En muchos ámbitos, la Unión Europea es el primer regulador o uno de los primeros reguladores que sirve como referencia. Además, los procedimientos reguladores en Europa son bastante intensos y tienen bastantes filtros, por lo tanto, los productos reguladores que salen de la Unión Europea al final suelen ser utilizados como referencia por muchos países, ¿no? Pero esto en cuanto a la parte, digamos, de sostenibilidad que va impuesta por la legislación y la regulación, pero también en cuanto a la inversión extranjera directa hay que, digamos, tener en consideración cuáles son los elementos que incentivan la responsabilidad empresarial, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios referentes internacionales. La Unión Europea tiene una política de responsabilidad empresarial, una estrategia de responsabilidad empresarial desde el año 2011, que es cuando se hacen los principios rectores de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos y cuando se actualiza la última versión de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que son, digamos, dos de los referentes que utiliza la estrategia de responsabilidad empresarial de la Unión Europea. Los otros 3 referentes internacionales son el Pacto Global o Pacto Mundial, como he dicho, los principios rectores, la ISO 26000 y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estos son nuestros referentes, digamos, en términos de responsabilidad empresarial. Y, perdón, se me olvidaba la declaración tripartita de la OIT, ¿no? Estos son los 5 referentes que tenemos, digamos, internacionales. La Unión Europea no quiere crear sus referentes de responsabilidad empresarial, quiere utilizar los que ya existen para que todos converjamos hacia estos, ¿no? Hay uno de estos instrumentos, que es las líneas directrices de la OCDE, que está especialmente diseñado para inversión internacional, ¿no? El grupo de trabajo de conducta empresarial responsable de la OCDE estaba integrado dentro del comité de inversiones porque está muy asociado el trabajo de responsabilidad empresarial con el de inversiones. Entonces,
la referencia fundamental para nuestra política de inversiones que aparece en nuestros tratados comerciales. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Perú, Colombia y Ecuador que contiene un capítulo de comercio y desarrollo sostenible en el que se hace referencia a un número de convenciones internacionales, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito medioambiental, en la que las partes, los gobiernos que firman el acuerdo, se comprometen a hacer respetar, y es decir, e implementar la legislación que hace respetar esos acuerdos internacionales, ¿no? Eso por una parte. Y por otra hay una referencia también a estándares de responsabilidad empresarial en la que efectivamente ahí el instrumento que más adecuado nos parece para inversión es, como digo, las líneas directrices, que ya se ha desarrollado en términos de diligencia de vida en diferentes sectores, y tiene también el valor añadido del punto nacional de contacto que ejerce también como posible facilitador de la resolución de disputas entre inversores y otros agentes, otros actores interesados, ¿no? La política de responsabilidad empresarial de la Unión Europea desde el año 2011 ha continuado con otros elementos importantes para incentivar que el empresariado, que los inversores adopten estándares de sostenibilidad, incluyendo, por ejemplo, sacamos varias, una vez salieron los principios rectores de empresas y derechos humanos, sacamos un par de guías orientativas para las pequeñas y medianas empresas y otra para el sector extractivo, ¿no? Entonces, eso como un poco desarrollo del trabajo especial, lo hemos puesto a disposición de todas las empresas que lo quieran utilizar, ¿no? Por otra parte, tenemos la directiva de divulgación de información no financiera, por la cual, desde el año 2014, a través de la cual las empresas de más de 500 empleados en la Unión Europea tienen que añadir a sus cuentas anuales, tienen que hacer un informe no financiero, con lo cual ya estás incentivando el que las empresas, evidentemente, resalten cuáles son sus prioridades y qué están haciendo en ese ámbito, ¿no? Luego, tuvimos en el año 2017, sacamos un reglamento en la Unión Europea sobre minerales en conflicto que hace referencia a las líneas de diligencia de vida del sector extractivo de la OCDE y promueve la autocertificación, ¿no? Y luego también esto es, digamos, a nivel europeo, las iniciativas que he mencionado, pero los Estados miembros de la Unión Europea, todos en diferentes niveles, tienen sus iniciativas también en pro de la sostenibilidad, ¿no? Como digo, el marco normativo que rige las relaciones de la Unión Europea con sus socios comerciales es el acuerdo comercial, que hace referencia, como digo, a instrumentos de responsabilidad empresarial y a promoción de la responsabilidad empresarial, ¿no? Hemos visto también que, este es, digamos, en términos de marco normativo e incentivos que proponemos desde la Unión Europea y desde los Estados miembros. Efectivamente, los flujos de inversión de empresas europeas, concretamente en el caso de Perú, seguimos siendo, creo que, el segundo socio de inversiones, el primero o segundo socio de inversiones, según se miren los datos. Y podemos decir que que la empresa europea que ha invertido en Perú y que ha invertido en Latinoamérica, en general, ha ayudado a elevar los estándares de sostenibilidad de sus inversiones en Latinoamérica, ¿no? Hay un estudio reciente que cuando, digamos, hacía un poco de documentación para la intervención hoy, me encontré con un estudio en Internet que se había hecho hace un par de años también de una serie de un estudio en profundidad de un número de empresas europeas que habían invertido en Latinoamérica, uno de los cuales, uno de los ejemplos era Perú, era de diferentes sectores, y entonces evalúa cómo contribuyen estas inversiones a promover el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hace una comparativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y entonces hace una comparativa y detecta que el estudio cubre empresas que tienen del sector primario, del sector industrial y del sector de concesiones, ¿no? Y en todos los casos, con diversidad de impactos, en todos los casos se detecta que las empresas han, por supuesto, creado empleo, normalmente de calidad, como decíamos antes, seguramente mejor pagados que los empleos locales, por lo tanto ya contribuye a los ODS 1 y 8.
Los ingresos fiscales de los que hablábamos antes también efectivamente contribuyen a todos los ODS. La transferencia de tecnología y de procedimientos, de procesos de trabajo, de know-how, todo esto se transmite también a las filiales locales, con lo cual se contribuye al ODS 9. La ayuda, la contribución a la industrialización del país, que contribuye a los objetivos 8 y 9, y la diversificación de la oferta para los consumidores locales también contribuye al ODS 9. El aumento de exportaciones, sustitución de importaciones también. Y luego estos son los efectos directos, pero también hay efectos indirectos que incluyen, bueno, pues evidentemente los proveedores locales y la competencia se adaptan a los operadores que traen las mejores tecnologías, que traen los estándares más avanzados también de sostenibilidad, y estos son efectos spillover, como decíamos antes, efecto derrame, tanto verticales como horizontales, que se producen en la economía. Por lo tanto, son efectos positivos sobre el desarrollo sostenible y sobre la elevación del nivel de sostenibilidad de la economía local, ¿no? Los competidores locales mejoran su competitividad, aparecen nuevos competidores basados en las nuevas tecnologías, se produce, por supuesto, formación y capacitación de los empleados, lo cual también contribuye al ODS 4, y creación de clústeres industriales. En fin, son todo efectos que hemos visto empíricamente en estudios en los que se ha tratado el tema de cómo la inversión extranjera directa apoya el desarrollo sostenible. Digamos esto como entrada y luego podemos conversar en la segunda fase. Gracias, Felipe. Muy interesante. Obviamente, sobre todo los países que se han adherido a la Unión Europea en los años 2000 han tenido experiencias muy positivas de crecimiento gracias a la inversión internacional y gracias a los esfuerzos, obviamente, de las autoridades. Y eso creo que es muy interesante desde una perspectiva latinoamericana. Volviendo a Pablo y a la experiencia de industria minera, ¿cuáles son las experiencias que han tenido las empresas y la sociedad en su conjunto en términos de estrechar las relaciones con el sector público para avanzar en esta agenda? Sí, hemos tenido distintas iniciativas, algunas más exitosas que otras, de colaboración público-privada a distintos niveles. Yo quisiera comenzar destacando una experiencia que para mí resulta fundamental por el derrotero que traza respecto de la adopción de una visión conjunta para el sector minero, y es la experiencia de RIMAI. RIMAI es una iniciativa lanzada desde el gobierno peruano, concretamente desde el Ministerio de Energía y Minas, con la adhesión de la presidencia del Consejo de Ministros, a propósito de la cual se convoca a las empresas mineras y a los distintos grupos de interés, algunos de los cuales muchas veces tienen relaciones antagónicas con las empresas mineras, organismos no gubernamentales, prioritariamente, y también la participación de la academia. Y esta es una iniciativa que lo que busca es desarrollar una visión compartida y conjunta del desarrollo hacia el 2030 de la minería. Ese proceso, que fue difícil por la escasa experiencia muchas veces y frustrada experiencia anterior de diálogo, nos ayudó a alinear criterios y ponernos de acuerdo respecto a algunos objetivos fundamentales. Un esfuerzo que demoró aproximadamente un año, más de 12 reuniones entre los distintos participantes, no siempre reuniones muy fluidas, pero creo que lo destacable y lo rescatable es que juntos, con la participación del Estado, de la sociedad civil organizada, de la academia, de las propias empresas, fuimos capaces de desarrollar y producir un documento estableciendo estos lineamientos de la minería moderna, socialmente, ambientalmente responsable, comprometida con el desarrollo sostenible del Perú, que todos deseamos para el 2030. Así que ahí tenemos una primera experiencia, a mi entender, bastante importante de coordinación público-privada.
Hay un par de iniciativas más en curso que me parece relevante destacar. La primera de ellas es la creación del clúster minero del sur. Esta es una iniciativa que busca congregar a los productores mineros, a los proveedores de las empresas productoras que están afincadas en la zona sur del Perú, que es un lugar donde se concentra buena parte de la producción de cobre peruano, casi la mitad del cobre que nosotros exportamos, que a su vez representa la mitad del total de las exportaciones mineras, procede del sur, esta región rica en depósitos mineros y donde seguramente se van a llevar a cabo las principales inversiones que vamos a ver en los próximos años en materia de desarrollo minero. Lo que se buscaba era sumar esfuerzos entre las empresas, los proveedores, la academia y el gobierno a fin de apuntalar la competitividad del sector alrededor del abordaje, el abordaje virtuoso que se plantea para el desarrollo de la industria. Ese es un esfuerzo que está en curso, donde además hay una participación muy importante, el soporte financiero de la CAF, que ha sido instrumental en esta iniciativa. Un tercer esfuerzo que está en curso, donde estamos coordinando algunas iniciativas con el Ministerio de la Producción, es la de el Hub de Innovación. El sector minero peruano es, sin dudas, el sector con mayores niveles de productividad en la economía peruana. Es un sector que además ya tiene algunas experiencias importantes, interesantes de innovación tecnológica. Hay empresas especializadas en la producción de maquinaria para las perforaciones subterráneas, en minas subterráneas, que ya hoy por hoy tienen plantas en África que son muy exitosas en la fabricación de maquinaria especializada en minas subterráneas, que es un ámbito donde el Perú destaca debido a su conformación geológica y el tipo de minas que tenemos en el Perú. Y lo que se quiere es, a partir de esta importantísima experiencia que ya comienza a ser palpable, que las empresas planteen desafíos tecnológicos que puedan ser resueltos por los proveedores. Está la Ruta Tecnológica, que es una iniciativa que viene siendo auspiciada y promovida desde el Ministerio de la Producción, que tiene unos vasos comunicantes con este esfuerzo de generación de un hub de innovación de la minería en el Perú. Hay ya una empresa minera que ha sido pionera en la inversión en inteligencia artificial, que tiene una participación en una startup canadiense dedicada al uso de Big Data e inteligencia artificial para la perforación en proyectos mineros de oro. Entonces, ya hay una serie de iniciativas muy potentes donde el esfuerzo privado resulta vital, pero donde el soporte del sector público también resulta fundamental. En paralelo, se viene trabajando también una iniciativa vinculada. El Perú es el lugar del mundo con el mayor nivel de voladuras, algo que yo desconocía. O sea, no hay sitio en el mundo donde hayan más explosiones alrededor de operaciones mineras. Entonces, si nosotros tenemos un lugar donde hay tantas explosiones, lo interesante sería aprovechar esa experiencia para generar innovaciones que ya se han dado. Ya hay un explosivo que se usa en minería y que se exporta alrededor del mundo, que fue patentado aquí en el Perú por una empresa peruana que es EXA. Entonces, hay experiencias importantes e interesantes de innovación tecnológica, y lo que está restando es esta suma de esfuerzos. Hay que apalancar mejor, hay que afinar la coordinación con el sector público, pero ya hay algunos pasos, digamos, muy importantes, interesantes. Paso a otro ámbito completamente distinto, donde creo que hay un enorme potencial, y ya me he referido a esto en el principio, en mi intervención inicial. Tenemos un problema de ejecución presupuestal, donde creo que el sector privado tiene la capacidad de aportar su gestión a fin de agilizar los procesos y lograr mejores
niveles de ejecución. El mecanismo de obras por impuestos, que se ha ensayado con mucho éxito y que tiene como uno de sus principales protagonistas en el sector privado a la industria minera, creo que es una ruta interesante, pero hay otras alternativas que debemos seguir explorando. Creemos que el aporte en materia de capacidad de gestión de la empresa privada puede resultar fundamental para agilizar y darle mayor eficacia a la inversión pública que lamentablemente hoy no se está dando. Las brechas en materia de acceso a servicios básicos no se están cerrando y ese es precisamente el caldo de cultivo del que se nutre la conflictividad que hoy por hoy viene generándole tantos problemas al sector minero. Gracias, Pablo. Juan Carlos, estamos hablando de explosiones, pero en términos positivos. ¿Cuál es la explosión que la universidad puede crear para el desarrollo sostenible de Perú y cuáles son los desafíos reales? A ver, de hecho, tratando de amarrarlo a los comentarios que acaban de hacer mis colegas, primero creo que habría que ver la desaceleración de la economía peruana en los últimos años se explica en el comportamiento de sus 4 impulsores principales, ¿no? La inversión pública, la inversión privada, el consumo, que representa cerca del 60%, y las exportaciones, ¿no? Y el comportamiento de estos 4 impulsores o motores ha sido bien irregular y en algunos casos han caído incluso de forma simultánea, salvo el consumo que se ha mantenido más o menos en azul. Dentro de eso es bien importante mirar cómo esa relación Estado, sector privado y academia funcionan. Yo creo que la pata que menos participa en este juego es el sector académico, ¿no? Pero vemos algunas experiencias que han sido iniciativa del Estado o del sector privado, donde este tipo de articulación ha sido relevante. O sea, para mí los diálogos a todo nivel son súper importantes y, por ejemplo, con todas las críticas que pueda haber habido durante la era de PPK, el diálogo público-público a través de los GORES, los gobiernos regionales, era un ejercicio valioso. Cada 4 meses venían los presidentes de los gobiernos regionales, se reunían con el Ejecutivo, con cada uno de los sectores, hay un poco un pliego de reclamos, pero se determinaban algunos temas específicos con un compromiso de ejecución a los siguientes 4 meses y luego venía un accountability, una auditoría para mirar cuánto se había avanzado. Y esa presión de ver cuánto se había avanzado generaba algunos resultados, por lo menos en algunos de los sectores principales, ¿no? Y hay otros espacios donde sí participa el sector privado más y la academia en forma específica en algunos ítems, como es el Consejo Nacional de Competitividad. Yo sí creo que ese espacio debería ser potenciado. A mí particularmente no me gustaba mucho la idea de que, habiéndose potenciado en su momento, aparece una iniciativa puramente privada como paralelo, como espejo al Consejo Nacional de Competitividad. Yo apostaría por un consejo público, privado, académico, como se concibió originalmente, e inclusive pretendería darle mayor relevancia, como pasa en algunos países donde el presidente del Consejo de Competitividad reporta al presidente de la República, o sea, tiene el peso de un ministro de Estado, ¿no? Entonces creo que ese tipo de iniciativas donde tiene una participación la academia que también es relevante, todavía no se está explotando suficientemente. Y si lo bajamos incluso a un sector en particular, en comercio exterior, donde Pablo ha sido un actor importante durante varios años, no solamente fue importante la negociación de los tratados de libre comercio y todo lo que eso significó para el país, sino bajar a mirar cuán capaces hemos sido de aprovechar esos tratados y por eso el establecer este Plan Estratégico Nacional Exportador en su momento, que se armó para 10 años y después se proyectó para 10 años más, que está vigente ahora de 2015 al 2025 y lo marca como una política de Estado, creo que ha sido una señal bien importante. O sea, esas discusiones, esas mesas público-privadas y académicas permitían determinar acciones específicas. Se plantearon en el primer ejercicio 1.215 medidas y de las 1.215 medidas el 87% se ha implementado, ¿no? El seguro de crédito al exportador, el exporta fácil, los consorcios de exportación, etcétera, etcétera. Ese tipo de ejercicios con accountability permanente creo que son una señal donde se puede trabajar mucho mejor en conjunto y donde la academia tiene un trabajo y una responsabilidad que cumplir también, ¿no? Muchas gracias. Creo que el papel fundamental de las instituciones es algo, más allá de las políticas, el papel de las instituciones es fundamental y obviamente el Banco Central es una
de las instituciones más importantes. Otra vez, ¿hay otras políticas quizás que no son inmediatamente ligadas a la política de inversión que a tu manera de ver sería necesario implementar, acelerar en el Perú? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, como se ha mencionado, creo que en general todas aquellas políticas que están en línea con aumentar nuestra competitividad y mejorar el clima de negocios. En este ámbito, por mencionar, en este pequeño grupo de Alianza del Pacífico, Perú es el último en el ranking de competitividad, es también el que demora más días en aperturar un negocio, 26 días aproximadamente para poder abrir un negocio, mucho más de tus compañeros de la Alianza del Pacífico. Hoy podría clasificar las medidas o las políticas en dos grupos, quizás unas más macros que ya se han venido aplicando durante mucho tiempo, que tiene que ver con asegurar la libre movilidad de capitales, otra que va con la posibilidad de poder suscribir contratos de estabilidad jurídica. Me parece que es importante tener esa opción y mantenerla. Y quizás otras políticas más, una política que deberíamos pensar es en reducir esa carga regulatoria innecesaria. Es algo al cual debemos trabajar a nivel un poco más macro. Después hay otras medidas más sectoriales, más específicas, y en las cuales quisiera comentar un poco, entre algunas que estén destinadas a aumentar la productividad laboral. Como bien se dijo antes, la inversión directa extranjera aumenta la productividad del sector, de los sectores, pero para eso también, para poder aprovecharla correctamente, debemos también tener flexibilidad laboral que permita a los trabajadores pasar de empresas y de sectores menos productivos hacia los sectores más productivos, ¿no? Por eso es importante la flexibilidad laboral. Y justamente en este ámbito es donde Perú nos sale muy bien posicionado. Otra vez recurro al Foro Económico, a los datos de flexibilidad laboral del Foro Económico Mundial, y en el cual Perú está en el puesto 134 de 141 de flexibilidad laboral. Definitivamente, al respecto se viene trabajando en modificar el reglamento de la Ley General del Trabajo que va en esta dirección. Eso es lo que se está trabajando actualmente. Hay una propuesta para modificar este reglamento y aumentar la flexibilidad laboral. Un segundo punto tiene que ver con el de promover y facilitar las obras de infraestructura en el Perú. Otra vez, comparando con nuestros vecinos, estamos también al final del ranking en cuanto a infraestructura, para lo cual el gobierno ha publicado en julio último el primer plan de infraestructura, que tiene pensado desembolsos por más de 100.000 millones de soles para los próximos años, concentrados en 52 proyectos, ¿no? Creo que esta es una política que va en esta dirección y definitivamente creo que va a ayudar a aumentar la competitividad del país. Un tercer punto está ligado a la relación con las comunidades. Se mencionó esto hace un momento y creo que para esto se podría dar un mejor uso al fondo de adelanto social. Creo que sería muy importante utilizar mejor este fondo porque cuando se ha analizado el caso de los conflictos sociales, un determinante importante es la credibilidad que tiene en las empresas con la comunidad. ¿Cuál es la receptividad que tiene la comunidad de estas empresas? Entonces creo que el construir esta credibilidad ayudaría mucho en facilitar el desarrollo de estos proyectos, porque también se ha revisado en la literatura que una vez que se pierde la credibilidad por parte de la empresa, es muy difícil que la comunidad pueda volver a confiar, ¿no? Y lo hemos vivido acá en algunos otros proyectos en el último tiempo. Así que creo que esa es una dirección a la cual tenemos que apuntar. Por último, quizás ya más en un horizonte, el impacto que puede tener también en el mediano plazo tiene que ver con la educación. Se tiene que trabajar desde ahora, pero el impacto probablemente se dé un poco más en el mediano plazo. Y para eso creo que se debe trabajar en dos frentes, tanto en la educación básica regular, debe mejorarse la calidad de los profesores y por eso debe atraerse el talento a la carrera pública magisterial, por un lado. Y en cuanto a desde el punto de vista de la educación superior, debe continuar este trabajo que viene haciendo la SUNEDU del licenciamiento de las universidades. Eso es básicamente un poco las medidas que van
en dirección a aumentar al final del día la productividad y la relación con las comunidades, ¿no? Sí. Muchas gracias. Creo que el punto sobre la flexibilidad laboral es fundamental porque puede ser la falta de flexibilidad puede ser en la cabeza de quien la puso en marcha una forma de proteger a los trabajadores, pero de hecho se vuelve en algo que rinde más difícil el proceso de formalización de la fuerza de trabajo informal. A Felipe, quería preguntar cuál es la acción que la Comisión Europea y la Unión Europea pone en marcha en Perú para alcanzar a todos estos objetivos, sabiendo que la Unión Europea es, creo, el segundo mayor socio comercial y el tercer socio de inversión. En concreto, ¿cómo actúa la Unión Europea en Perú y también en general en Latinoamérica para lograr todos esos objetivos? Muchas actividades también las hace con la OCDE y somos muy agradecidos, de hecho. Correcto. Pero también me gustaría notar que desde diferentes ángulos estamos convergiendo hacia los mismos temas también, ¿no? Estamos hablando de diálogo social, de flexibilización laboral y todo converge hacia, efectivamente, mejores canales de comunicación, ¿no? En todo caso, lo que hacemos en la Unión Europea, bueno, como he dicho antes, nuestro marco normativo es el acuerdo comercial, que hace referencia, como digo, tiene un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, bueno, tenemos un acuerdo comercial, como digo, con Perú, Ecuador Perú, Colombia y Ecuador. Acabamos de llegar a un acuerdo con Mercosur, pero todavía queda ratificarlo y demás, pero también incluye un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, como todos los acuerdos modernos que tenemos, en los cuales establecemos, además de la referencia a convenciones internacionales, tanto laborales como medioambientales y a estándares internacionales de responsabilidad empresarial, también tenemos las comisiones de administración del acuerdo. Tenemos un comité de comercio que se reúne anualmente, rotando las capitales. Hace escasamente 3 o 4 semanas nos reunimos en Bogotá, en Colombia, y además tenemos los 8 subcomités sectoriales, incluyendo un subcomité de comercio y desarrollo sostenible, que da seguimiento a los compromisos de la parte de sostenibilidad del acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, poniéndolo un poco en el contexto del debate que sucede en Europa. En Europa ha habido, con el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial, ha habido varias iniciativas. Ahora mismo tenemos un grupo en el Parlamento Europeo que está abogando por introducir sanciones asociadas a la aplicación de los compromisos del capítulo de desarrollo sostenible, y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, nosotros tenemos ya unos compromisos con un sistema de resolución de disputas que se basa en una especie de un panel de expertos que ayuda a resolver la disputa, y en el marco de este debate que tenemos en la Unión Europea, nosotros tenemos que demostrar que los capítulos de comercio y desarrollo sostenible, como están establecidos sin sanciones y sin incentivos negativos, funcionan igualmente para establecer canales de diálogo con nuestros socios comerciales para resolver cualquier problema de sostenibilidad que podamos tener, que habitualmente pues, involucra, evidentemente, en muchos casos a inversores, ¿no? El capítulo de comercio y desarrollo sostenible también tiene un mecanismo de consulta con la sociedad civil. Invitamos a la sociedad civil de nuestros socios comerciales, que lo hacemos habitualmente a través de lo que llamamos Consejo Consultivo Interno, que agrupa a los diferentes stakeholders, a los diferentes actores, ¿no? Entonces nos comunicamos con ellos en los temas de aplicación del acuerdo comercial, en particular de comercio y desarrollo sostenible, ¿no? Esto en el marco, digamos, desde el punto de vista marco normativo y seguimiento del acuerdo comercial. Por otra parte, como mencionabas, también tenemos programas. En este caso tenemos un proyecto para toda Latinoamérica que se llama Conducta Empresarial Responsable para Latinoamérica y el Caribe, o CERALC en español, o RBCLAC
en inglés, en el que cubrimos, creo que son 9 países de Latinoamérica. Es un programa de 4 años en el que tenemos a la OCDE, a la Organización Internacional del Trabajo y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, este programa lo que está haciendo tiene 3 objetivos fundamentales. Uno de ellos es el apoyar a los gobiernos de nuestros socios a confeccionar los planes nacionales de empresas y derechos humanos, que es un proceso que está sucediendo ahora mismo en Perú también, liderado por el Ministerio de Justicia y que involucra una gran consulta de stakeholders, ¿no? Entonces, por una parte, ese es uno de los componentes. El segundo componente es el de diligencia de vida. Ya hemos hecho 2 actividades en Perú, junto con la OCDE, una con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía hace unos meses, en el que trajimos a un experto en diligencia de vida en cadenas de suministro de minerales y sectores extractivos, ¿no? Hizo una presentación donde tuvimos un coloquio muy productivo, yo creo, con los diferentes actores, ¿no? Y también en el marco del sector agrícola tuvimos en Expo Alimentaria a un experto explicando cómo funcionan los criterios de diligencia de vida en el sector, en las cadenas de suministro agrícola, que son 2 de las actividades que hemos tenido recientemente. Y este programa, como digo, dura 4 años y no hemos hecho nada más que empezar, ¿no? El tercer componente que tiene, que también es muy, yo creo, relevante para lo que estamos conversando, es precisamente el intercambio de mejores prácticas y experiencias entre empresas europeas y empresas latinoamericanas. Se van a poner fondos concursables para que se puedan presentar proyectos de mejores prácticas en términos de responsabilidad empresarial y contribución al desarrollo sostenible, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahora 10 minutos mínimo, incluso más, si hay más preguntas, porque estoy seguro que todos los elementos, si quieren presentarse, tenemos un... ¿Perdón? ¿Vamos con la ronda de preguntas? Sí. Okay. Muy bien, gracias entonces a este grupo de especialistas por esta mesa redonda. Vamos a ingresar, ya lo anunció el moderador, a la ronda de preguntas. Por favor, indicarnos su nombre, si viene de alguna organización, y hacer la pregunta si es a uno de los ponentes o a todos en general. Vamos con la primera pregunta, por favor. Aquí, póngase de pie, por favor, le pedimos. Muy amable, gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias a todos los panelistas. Don Renzo, usted es una referencia a un estudio donde mencionaba, perdón, no me presenté, Jorge Sequeira, director general de CINDE, la promotora de atracción de inversiones de Costa Rica. Don Renzo, usted hizo mención a o referencia a un estudio donde indicaba que el grado de inversión aumentaba la inversión extranjera directa. ¿Podría referirse un poco más detalle a ese estudio y cuáles fueron las conclusiones y si hay atribución directa que se pudo medir de eso? Gracias. Quizás juntamos. Sí. ¿Y juntamos o? ¿Va con la respuesta? Sí, adelante, Mauro. Sí. Gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, el trabajo es como comentaba un colega del Banco Central, Elmer Sánchez, está publicado, es en la revista Moneda, que también es emitida por el Banco Central. Trabajo en 2013 y básicamente, a grosso modo, lo que hace es tomar un grupo de economías emergentes y evalúa, ¿no?, a quienes adquirieron el grado o no de inversión en un periodo de tiempo y evalúa en el corto plazo cómo el haber accedido a obtener el grado de inversión afectó los flujos de inversión extranjera directa. Él encuentra que en el corto plazo, en los 3 primeros años, hay un aumento importante de los flujos de inversión extranjera directa. Eso. Ahora, los efectos no son tan claros en el largo plazo. Eso sí, tengo que mencionarlo. Sí. ¿Alguna otra consulta o comentario de repente para esta mesa redonda? Ahí tenemos 2 en la mesa. Adelante, por favor. Buenos días y muchas gracias. Miluska Cervantes, de Sociedad Minera Cerro Verde. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene que la empresa privada pueda participar en estos proyectos de desarrollo sostenible.
teniendo en cuenta que tenemos un Estado que tiene varias carencias, que hay una falta de articulación entre los ministerios y que demoran mucho los permisos, en el marco de la OCDE, ¿qué se está haciendo o qué se podría hacer para apoyar al gobierno y que se pueda facilitar la obtención y poder ejecutar estas obras que reducirían esta brecha de infraestructura que tanto necesitamos? Si me pudieran apoyar de repente Felipe y Renzo o cualquiera de los que estén en el panel, muchas gracias. Tomamos la otra. Sí, la siguiente pregunta, por favor, también en la mesa adelante. Gracias. Y buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Magali Lazo, soy abogada del área de infraestructura del Estudio Muñiz. He escuchado con mucha preocupación que este año la pobreza se va a incrementar en el país, lo cual es muy triste si todos o la mayoría de los panelistas ha reconocido que nuestro problema no es de generación de recursos, sino de cómo los gestionamos. En ese sentido, me gustaría saber de los panelistas cuáles son sus consideraciones o recomendaciones para fortalecer nuestra institucionalidad, ya que también se ha reconocido que ese sería uno de los principales problemas como país. Gracias. Muchas gracias. Quizás empiezo con una parte de la respuesta a la primera pregunta. La OCDE, en sus actividades de análisis de la política pública para la inversión en los países miembros y los países que acceden, realiza los informes basándose en el marco de la OCDE, de la acción para la inversión, el Policy Framework for Investment. Y cuando lo hicimos en el caso de Perú, hace unos 10, casi 12 años creo, justamente las recomendaciones que incluimos han sido en su mayoría aplicadas por las autoridades peruanas. O sea, que ese es un ejemplo de cómo se puede actuar, cómo la OCDE puede actuar. Pues obviamente la OCDE no tiene el poder de aplicar las recomendaciones, puede hacer las recomendaciones y es el país, en ese caso Perú, y las autoridades peruanas que pueden aplicar las recomendaciones. Y para la segunda pregunta, continuando en esta línea, creo que lo importante es la continuidad. Más allá de la orientación política que pueden tener las autoridades, los gobiernos, creo que lo importante es tener una continuidad y eso creo que Perú la ha tenido en los últimos 20 años y eso explica, creo, en parte el éxito que ha tenido en términos de crecimiento, de reducción de la pobreza, de reducción de la informalidad. Cuando se da una ruptura, un quiebre de esta continuidad de política públicas, esto puede llevar a problemas, pero ese es mi punto de vista desde el exterior. Obviamente ustedes que viven la realidad institucional, política, pueden estar más o menos de acuerdo. Yo quisiera referirme a un tema que está implícito en las dos preguntas y guarda relación con esta situación de marasmo burocrático que viene en la actualidad asfixiando la inversión privada. Y les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo y dramático de la situación. Un estudio del Banco Central de Reserva hace 15 años indicaba que las empresas del sector minero tenían que enfrentar aproximadamente 10, creo que eran 10 o 15 procedimientos administrativos que tenían algún nivel de injerencia directa sobre sus actividades. Hoy en día, 15 años después, son más de 250 normas, permisos, autorizaciones. La inversión en exploraciones, que es uno de los indicadores tempranos de lo que va a ocurrir mañana con la producción minera en el Perú, viene registrando una disminución los últimos 2 años. Uno se puede demorar 3 años en conseguir una autorización para realizar una inversión en exploraciones. Nosotros tenemos una mesa ejecutiva liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas que viene discutiendo propuestas específicas de simplificación administrativa que permitan destrabar la inversión. Lamentablemente, más allá de los mejores esfuerzos realizados por los funcionarios del MEF, lo que vemos es una inercia burocrática desesperante. No hay progreso significativo en ninguno de los ámbitos identificados. No se trata de relajar los requerimientos socioambientales para que las empresas realicen sus labores,
sino de eliminar o simplificar procedimientos que, lejos de generar valor, los sustraen. Y sin embargo, las cosas se enredan y se vuelven a enredar, y lo que tenemos es una situación de parálisis burocrática. Creo que si queremos impulsar el crecimiento económico que viene tan aletargado, lo más conveniente en este momento es tener un proceso generalizado de simplificación administrativa en el Perú. Lo que hemos visto en los últimos años es desquiciante, un crecimiento exponencial de trabas, permisos, autorizaciones y la parálisis de los funcionarios públicos que en una coyuntura explicable como esta sencillamente se niegan a firmar y tomar decisiones que puedan significar algún nivel de riesgo. Creo que ese entorno está paralizando la actividad económica y urge de manera significativa avanzar, además con temas que ya han sido plenamente documentados e identificados, ¿no? Gracias. 30 segundos para cada uno. Sí. Adelante, Solo Carla. como complemento, no perdamos de vista que lo que está pasando en América Latina y lo que ha pasado en Chile es una alerta importante, no es un tema coyuntural. Y si el problema mayor es la pobreza se combate generando empleo, el empleo lo genera la empresa privada, pero no perdamos de vista que el 98.3% de las empresas son MIPES, micro y pequeñas empresas, y ahí tiene un problema mucho mayor incluso, ¿no? Y eso viene empatado al hecho de tener altísimos niveles de informalidad, como se ha mencionado también, ¿no? Entonces, solamente para no perder la atención sobre ese mundo de la MIPE que requiere una atención particular, ¿no? Sí, bueno, quería referirme un poco a la pregunta de infraestructura, solo muy breve, con dos cositas muy directas. Quizás unas son políticas dirigidas a reducir los plazos entre las convocatorias a las licitaciones, ¿no? Y finalmente las adjudicaciones. Y ligado a esto, un punto en el cual varios de las personas con las que conversamos que están vinculados a las obras de infraestructura se quejan acerca de la liberación de los terrenos, ¿no? Ese es un tema muy importante y para lo cual el Perú creo que se necesita un catastro nacional. Creo que se está trabajando en eso. Bueno, para mí es algo fundamental, ¿sí? Porque se pierde mucho tiempo, la maquinaria paralizada y ese es costo para las empresas, ¿no? Eso es básicamente lo que deberíamos trabajar. Sí. Quizás únicamente abundar en lo que has mencionado, Andrea, el Policy Framework for Investment. Yo creo que es un instrumento que permite identificar cuáles son las brechas y actuar sobre ellas. Y, digamos, también el proceso de adhesión y de preparación de Perú para integrarse en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, yo creo que van a favorecer la institucionalidad y van a apoyar a que el Perú mejore sus instituciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos exactamente... Parece que hay una pregunta más por ahí. ¿Me indican, por favor? Sí, aquí. Por favor, el micrófono. Sí, tenemos el micrófono. Ahí. Sí, disculpa. Tenía una pregunta. Dos preguntas. Buenos días con todos. Una pregunta para Pablo y este interesante esfuerzo para el clúster minero del sur. Hablaste del componente de proveedores y ahí quisiera saber cómo es que están enfocando, o si se está enfocando un esquema de generación de cadenas de proveedores y de qué manera se está articulando hacia atrás con el sector industrial. Y por otro lado, de qué manera la academia puede o está haciendo parte de este esfuerzo. Gracias. Sí, Carlos, es un esfuerzo que recién arranca. Y lo que se tiene es básicamente identificados a estas cadenas de proveedores que además están físicamente ya ubicados en los mismos espacios geográficos que tienen una larga trayectoria de relacionamiento con las empresas mineras. Y en función precisamente de esos vínculos, ir fortaleciendo la relación e ir ampliando el círculo de participantes en la cadena, ¿no? No es sencillo porque los estándares de la minería son sumamente exigentes y hay una serie de certificaciones que no es fácil obtener para trabajar con la minería. Por eso la importancia de que estos proveedores con mayores capacidades y mejor trayectoria puedan ir incorporando como proveedores a su vez de sus servicios o de sus propias cadenas a otras empresas en la región. Entonces, creo que ahí tenemos una ruta. Y la otra es la utilización del canon
del que se habla muy poco. Hay un canon para las universidades que anda muy flojo en términos de ejecución, fundamentalmente destinada a infraestructura física y no a innovación. Entonces creemos que es importante revertir la situación en colaboración con CONCITEC, trabajar estrechamente para que a través de esa intensificación de la vinculación con la empresa se pueda avanzar en innovación y en adopción de innovaciones ya existentes, localizando estas empresas en la zona sur, que es donde está, como comentaba hace un instante, casi la mitad del cobre peruano, ¿no? Sí, hay, Carlos, hay algunas experiencias, aunque puntuales, por ejemplo, que se trabajaron en el Ministerio de la Producción con la academia, justamente para articular, por ejemplo, la experiencia de Sauber con proveedores de metal mecánica, y lo que se buscaba era una certificación de calidad que permitiera convertirse en proveedores. Lamentablemente son esfuerzos bien puntuales. Si hablas esperando que fuera una respuesta aplicable a todo, no, digamos, no son experiencias específicas, pero sí han tenido un resultado interesante, ¿no? Aló. Gracias. Bueno, soy del Colegio de Economistas, el presidente del Comité de Empresa, Banca y Finanzas, y vengo como asesor de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Lima, porque estamos muy abocados a que las inversiones también se den en las regiones como se están dando, pero con proyectos productivos, no asistencialistas o paliativos, porque eso no va a mejorar la economía, al contrario. Estamos en ese boom de desarrollar este tipo de planes estratégicos con planes también de industrialización, que estamos escasos en eso, ¿no? Y también la inclusión financiera tiene que ir acompañada con la social, ¿no? A lo más desprotegido y sensible, ¿no?, de la economía. Y la agricultura, vemos que tenemos una economía exportadora, pero también el porcentaje bastante desprotegido en pequeños agricultores, ¿no?, que ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces hay un diagnóstico que la pobreza, la extrema pobreza, la anemia, la desnutrición crónica infantil y todo el tema ese. Los porcentajes están en las estadísticas, todos tenemos, ya tenemos un verdadero, o sea, una demanda insatisfecha que tenemos que lograr en trabajar en equipo, el gobierno central, el gobierno regional, los colegios profesionales también, porque la sociedad civil organizada demanda bastante este tipo de cosas. Yo les pregunto a todo el panel, ¿cuál sería para ustedes las metas y objetivos inmediatos? Porque hay que ir a trabajar a corto y mediano plazo también, porque ya estamos en esta situación, que mañana más tarde nos pueden declarar que los países desarrollados que no hemos logrado, y en el 2021 vamos a hacer la cola, ¿no?, y tener problemas mayores, ¿no? Gracias. La pregunta es muy ambiciosa. De hecho, merece otra conferencia. No sé si alguien se atreve o si pasamos a la pausa café y después regresando tratamos o le dejamos al panel sucesivo la pregunta. Entonces, les agradezco y agradezco a los panelistas y creo que podemos pasar al coffee break y muchas gracias otra vez. Muy bien, muchas gracias entonces a los miembros de esta mesa redonda. Les pedimos juntarse al centro de este pequeño escenario para la foto de estilo, cerrando ya esta primera sesión. Gracias a Andrea Goldstein por moderar, a Pablo de la Flor, Juan Carlos Matius, Renzo Castelares y Felipe Palacios por su participación. La foto de estilo, y a ustedes invitarlos por favor a la pausa café. Tenemos 30 minutos para estirarnos un poco, conversar y poder también compartir un café. Vamos a la pausa.